Hola, en el episodio de hoy, un episodio de reflexión, te voy a comentar sobre la supremacía humana, cómo puede afectar esto al desarrollo de tecnologías o técnicas como la inteligencia artificial, cómo podría cambiar esto los tests de Turing y algunas otras implicaciones prácticas. Bien, quizás este título no quede para nada claro, pero por eso voy a intentar desarrollar estas ideas ahora un poco. Bien, en primer lugar, ¿qué es la supremacía? Bien, vamos a tomarlo desde un punto de vista científico-técnico, principalmente, y supremacía nos referimos a la capacidad de una especie, en este caso la especie humana, sobre las máquinas a la hora de realizar cierto tipo de tareas. Me explico. Voy a referirme primero a un artículo que salió en Nature a finales de 2019, donde Google reportaba por primera vez que una computadora cuántica, un computador cuántico, llámalo como quieras, era capaz por primera vez en la historia de, para un cierto tipo de cálculo muy específico, digamos, derrotar y con creces al supercomputador más potente del mundo. Esta fue la primera prueba, la primera manifestación de que un supercomputador con relativamente muy poco esfuerzo y en muy poco tiempo era capaz de derrotar a la mejor o más potente supercomputadora del mundo. Por tanto, ahí creo que se ve un poco claro lo que queremos decir con el término supremacía. Cuando alguna tecnología es capaz de batir a otra respecto a una métrica determinada. En este caso, la métrica era tiempo de ejecución. El computador cuántico, creo que era en cuestión de milisegundos, conseguía llegar al mismo resultado para un algoritmo determinado, para un cálculo determinado, que lo que hubiera tardado un supercomputador se supone en miles de días o miles de años. No recuerdo el detalle. El artículo, si os interesa, me lo pedís o luego suscribís a la newsletter y ahí os pasaré mejor la información. A partir de ahora, como no me da tiempo de escribir las notas del programa cuando grabo y publico el podcast, a partir de ahora siempre, si os interesa un tema determinado, un episodio determinado, siempre a continuación publicaré las notas, pero a través de la newsletter. Al final del episodio os comento cómo acceder a la newsletter, que es gratis. Bueno, a lo que íbamos, estábamos hablando de supremacía a nivel tecnológico y ya lo hemos definido. Bien, entonces esta fue una de las primeras manifestaciones donde una nueva tecnología era capaz de batir de manera relativamente clara a otra tecnología para la resolución de un problema determinado. Claro, también hay que tener en cuenta que en este problema es un algoritmo muy específico. Google ya dijo, vale, aquí ya las computadoras cuánticas van a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Se desarrolló un montón de hype, hay que cogerlo con cuidado, etcétera, etcétera. Pero ya fue la primera manifestación, digamos, universal o al menos pública de la potencia de un computador cuántico respecto a los supercomputadores convencionales. Esta fue una de las primeras pruebas. Y a partir de entonces, bueno, pues como digo, esto hay que cogerlo con puntillas porque ese algoritmo en la práctica y a día de hoy no sirve para nada. Si hubiera sido un cálculo muy específico, como por ejemplo multiplicación de matrices, entonces ahí sí que hubiera tenido un mayor impacto, una mayor repercusión. Pero en este momento todavía no tiene aplicación práctica. Lo verdaderamente relevante es cuando esta supremacía cuántica trabaje con cálculos que se realizan en el día a día, por ejemplo, todos aquellos relacionados con la visión por ordenador que se utilizan en los coches autónomos o los principales algoritmos de Machine Learning que corren en las principales plataformas, etcétera, etcétera. Pero bien, quería primero que se viera la idea de lo que es supremacía. Entonces, luego por otra parte, en un episodio anterior del podcast os comentaba cómo hay algunas arquitecturas de computación cuántica
o mejor dicho, las arquitecturas de computación cuántica a día de hoy se pueden dividir principalmente en dos grupos. Aquellas que son de propósito general, que son aquellas que en teoría te permiten implementar cualquier algoritmo, realizar cualquier cálculo, y luego hay arquitecturas de propósito específico, no me voy a meter en detalle porque está en ese episodio anterior del podcast, y que te permiten realizar solo un tipo específico de cálculo de algoritmo, pero con una eficiencia muy grande. Entonces tenemos, por ejemplo, a D-Wave, que es capaz, es lo que se llama normalmente un alineador cuántico, y es capaz de resolver, utilizando una subvariedad de computación cuántica, es capaz de procesar cierto tipo de algoritmos que se acoplan o se, digamos, asimilan o se pueden traducir a la formulación matemática que tiene este tipo de computador cuántico, el alineador cuántico, y si uno es capaz de hacer esa traducción, entonces los cálculos van a correr o ejecutarse en ese computador cuántico con una eficiencia muy alta comparada con un supercomputador convencional. Entonces aquí la clave, como comentaba en ese episodio, es ser capaces de traducir a la arquitectura específica de ese computador cuántico un algoritmo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica no siempre, cuando queremos resolver un problema determinado y cuando queremos resolver ese problema mediante cómputo, no siempre nos va a resultar no nos va a resultar posible realizar esa traducción, no siempre. Pero otra cosa que podemos hacer es decir, vale, tenemos este hardware, es capaz de procesar de manera muy eficiente este cierto tipo de algoritmos, voy a pensar qué problemas de todos los que tengo que resolver se pueden, digamos, acoplar a este tipo de arquitectura. Y cuando dé con la tecla, pues ya me caliento la cabeza en ejecutarlos, en adaptarlos a este tipo de arquitectura. Bien, esto es una línea muy floreciente ahora mismo en el campo de lo que yo llamaría la computación cuántica práctica o la computación práctica real. Y hay mucha gente ahora mismo trabajando en este tipo de problemas. Y hay incluso gente que le está dando la vuelta a la tortilla y que esta idea de computadores cuánticos para algoritmos específicos la está traduciendo a hardwares que ya no son de computación cuántica, sino hardware, digamos, de silicio, hardware electrónico de toda la vida, circuitos específicos que implementan la resolución de este tipo de algoritmos para copiar un poco esta idea. Y entonces, por ejemplo, creo que era Fujitsu, desarrolló un nodo que permitía realizar todo esto. Entonces, bien, ¿a dónde me quiero dirigir con todo esto? A que aquí, en esta línea de razonamiento, lo ideal sería, como comentaba antes, ver primero de qué hardware disponemos, ya sea un supercomputador clásico o un computador cuántico de arquitectura específica para resolución de un tipo específico de problemas. Primero, ver qué hardware tenemos a disposición, luego ver qué problemas queremos resolver y luego, entre esos dos mundos, entre esos dos círculos, ver dónde intersectan. Y donde intersecten, pues aplicar, ya ejecutar, implementar la resolución o la implementación de ese algoritmo en alguno de esos hardware de los que tenemos disponibles. Esto es hablar en términos muy genéricos, pero básicamente imagínate que tú tienes que resolver un nuevo problema de Machine Learning o tienes que computar a gran escala cierto problema. Lo primero que haríamos es ver si se puede ejecutar en un supercomputador con una eficiencia alta, o al mismo tiempo ver si ese mismo problema se puede ejecutar en un computador cuántico de propósito general, donde ya te adelanto que la respuesta más probable es que a día de hoy la respuesta va a ser un no, y te lo digo con bastante seguridad, o en un computador cuántico de propósito específico, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente parte. Estábamos hablando de que primero queremos ver de qué conjunto de hardware disponemos para ejecutar ese problema. Y a día de hoy, cuando hablamos de hardware, pensamos normalmente en máquinas, en ordenadores, etcétera, etcétera. Pero aquí de lo que estamos hablando es de computación. Y la computación, desde hace muchísimos años, digamos que tiene varios vertientes. El más clásico y el que más se conoce es el del silicio, pero no deberíamos olvidar lo que es la biocomputación. ¿Qué es la biocomputación? Se basa en el uso de
biomoléculas como arquitecturas de cómputo para resolver problemas determinados. Entonces, desde hace muchísimos años hay gente trabajando en ello, es un nicho científico, la verdad, y lo que han tratado es de ver, por ejemplo, algunos casos de los que más se conocen, de los más famosos, ver cómo hebras de ADN podrían servir para realizar ciertos cómputos muy específicos. Entonces, ya a estas biomoléculas las vamos a llamar hardware, en la misma línea que habíamos comentado pues anteriormente. Ese es el hardware que dispondríamos. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es, primero, una vez ya han desarrollado un sistema estable de cómputo mediante estas hebras de ADN, también han desarrollado cómo codificar ciertos problemas, porque no todos los problemas se pueden adaptar a estos sistemas de cómputo. Ciertos problemas de cómputo se pueden adaptar a este sistema de cómputo en hebras de ADN y luego computar y obtener estos resultados. Bien es cierto que hasta donde yo recuerdo y por lo que he leído en el pasado, se trata de problemas muy específicos, pero bueno, hay esta gente trabajando. Y si no recuerdo mal, creo que el problema del viajero, que es un problema relativamente típico, es uno de los que se adaptaba a este cómputo con ADN. Entonces, hay supremacía, antes hemos comentado, hay supremacía cuántica en este artículo que Google publicó en Nature para un problema muy específico, un algoritmo que en realidad no sirve para nada. ¿Hay supremacía en la computación con ADN a día de hoy? Pues a nivel de lo desarrollado por humanos, yo entiendo que no, ni para problemas muy específicos ni para nada, pero es una línea de investigación bastante activa en este momento. Y entonces, igual que hemos hablado de esta idea de cambiar hardware de silicio por hardware en biomoléculas, hay gente investigando con diferentes tipos de biomoléculas, principalmente con ADN, etcétera. Hace poco salió en Archive, el repositorio de preprints más famoso y quizás el primero, un artículo donde implementaban, creo que fue hace una semana o dos, donde implementaban un sistema de computación cuántica en cierto tipo de moléculas y teniendo en cuenta sus propiedades ópticas, y la verdad que era un sistema bastante interesante. No estamos hablando aquí tanto de biomoléculas, sino tenemos en cuenta ciertas propiedades en el intercambio de fotones, etcétera. Si os interesa el artículo me lo pedís a través de la newsletter y os lo paso. Entonces, ese artículo mostraba otro tipo de aplicación de moléculas, no son biomoléculas, claro, pero era otro tipo de hardware. Y así podíamos comentar una gran cantidad de sistemas que se están empezando a explotar, sistemas de hardware basados en moléculas, biomoléculas. Pero aquí mi pregunta, reflexión es la siguiente. Han pasado 13 minutos, me ha costado introducir un poco el tema, pero claro, no es un tema sencillo y además no tengo ningún guión delante, estoy conduciendo en condiciones de seguridad obviamente, pero después de esta introducción lo que yo quería decir es lo siguiente. Podemos escalar hacia arriba en los sistemas de hardware biológico, en los sistemas de biocomputación. Podemos ascender desde las biomoléculas hasta sistemas más complejos, es decir, igual que utilizamos estas hebras de ADN, podríamos utilizar células para realizar tipos específicos de cómputo. La verdad que ahí no he mirado nada de bibliografía, lo miraré más tarde, pero voy a irme más arriba todavía. ¿Se podrían utilizar seres vivos, en este caso humanos, para ciertos tipos de cómputo muy específicos y de manera muy eficiente? Pues esa es la pregunta a la que quería yo llegar hoy. Esa es la pregunta de reflexión. Ahí estaría el concepto de supremacía humana al cual yo quería llegar. Al principio os he definido supremacía cuántica, he hablado un poco de la supremacía humana, pero ahora ya, después de esta introducción, espero que quede clara esa idea. Sería así, se podría utilizar, en el buen sentido de la palabra, un humano, con su cerebro, con sus neuronas, con su todo, como un sistema de hardware, de biohardware, para computar de manera muy eficiente y con supremacía, es decir, que el rendimiento a nivel de cálculo no tuviera comparación
con ningún sistema de hardware o biológico, o de silicio, o cuántico, o de otro tipo. Esa sería la pregunta. Obviamente, si fuera posible, o al menos a mí es lo que me parece obvio, tendríamos que ser capaces primero de codificar ciertos tipos de problemas para que un humano los pudiera resolver de manera con un esfuerzo muy bajo, con una latencia muy baja y con un rendimiento muy elevado. Obviamente me estaréis preguntando, ¿estamos hablando de cálculo matemático, de hacer números en papel y lápiz? No, ese tipo de cálculo no tiene sentido, porque está claro que cualquier supercomputador o calculadora de bolsillo, o incluso tu teléfono móvil, va a ser capaz de hacerlo de manera muchísimo más eficiente. Y no tengo la respuesta todavía, pero tengo la intuición y el instinto, o llámalo como quieras, que debe de haber muchas otras actividades que no se han explorado todavía, porque nuestro foco a día de hoy en cuanto a la computación es tratar de pensar en computadoras cuánticas, en computadoras clásicas, pero no estamos explotando nuestra propia naturaleza, por una parte, para resolver o explotar todo ese tipo de problemas. Entonces, ahí os lo dejo. Únicamente se me ocurre así rápido que los problemas de visión artificial todavía no están resueltos de manera totalmente eficiente ni por el machine learning ni por los computadores cuánticos, y nosotros, por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio hardware, podemos resolverlos de una manera que todavía no tiene comparación. Entonces, quizás por ahí podrían ir un poco las cosas. Y también decir que esa adaptación no sería algo eficiente, ¿vale? Pero que si se pudiera hacer, nos daría un rendimiento bastante superior. Entonces, ahí os lo dejo por si se os ocurre algo. Y luego, por otra parte, si consiguiéramos hacer eso, habríamos demostrado supremacía humana. Obviamente, no supremacía humana general, no puede existir tal cosa, sino supremacía humana específica en cuanto a cierto tipo de problemas. No sé si podríamos decir que ciertas actividades humanas como la literatura, la poesía, el soñar, van a ser siempre actividades de supremacía humana y que no van a tener comparación, ni las máquinas ni el machine learning van a poder realizarlas al mismo nivel de rendimiento. Cabría también hablar aquí de que ese tipo de actividades, ahí no podemos hablar de rendimiento, sino que tendríamos que hablar de otras métricas, otro tipo de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces ahí os lo dejo. Y también, por último, añadir que cuando fuéramos capaces de encontrar esas actividades específicas donde existe la supremacía humana, entonces quizás podríamos desarrollar nuevos tests de Turing. ¿Qué son los tests de Turing? Son unos tests que se desarrollaron hace muchísimo tiempo en los albores de la inteligencia artificial para ver si, en el caso de que una máquina fuera capaz de desarrollar inteligencia, pasarle esos tests para que en teoría solo un humano podría pasar. Entonces, algunos de esos tests están cayendo con el tiempo. Algunas máquinas o algoritmos son capaces de pasarlos, pero parece que a día de hoy y con los grandes avances exponenciales que están habiendo en los últimos años, es posible de que algunos de esos tests de Turing empiecen a caer. Y yo creo que nos tenemos que empezar a asegurar que de tener pruebas y tipo test por problemas éticos, por problemas de seguridad, por muchos tipos de problemas, para que una máquina no sea capaz de pasarlos nunca. Y yo creo que ahí es el camino en el que debe de ir la supremacía humana. Bueno, pues ahí os lo dejo. Espero que os haya sido interesante. Y quiero terminar a partir de ahora los episodios. No os quiero soltar rollo, pero si os interesa seguir, obtener las notas del programa, etcétera, etcétera, y continuar con la conversación, entonces apuntaos a mi newsletter, que es nueva. Y la podéis encontrar en horacio-ps.com/newsletter. Ahí os apuntáis, es gratis, y recibiréis mucha información que no comento en el podcast y referida a la nota de este programa. Pues nada más, que tengáis un maravilloso viernes y hasta luego.